Qué gusto volverles a saludar en nuestro podcast de El mundo legal de las inversiones. Vamos a empezar a hablar de un tema que subrayo la palabra empezar porque realmente se tiene que analizar mucho y es el tema de la inteligencia artificial. Hay que analizarlo muchísimo en su aplicación desde el punto de vista de los resultados, pros y contras en el sistema financiero, en las decisiones de inversión y en otros elementos sumamente importantes en los sistemas de los mercados de valores. Pero también desde el punto de vista legal, hay algunos desarrollos, algunas doctrinas que ya se ha empezado a conversar, por ejemplo, sobre el tema de la propiedad intelectual, cuando nos encontramos con un producto o una aplicación que desarrolla determinados elementos y bueno, el tema es determinar la propiedad intelectual, a quién pertenece. Entonces, eso en su momento lo hablaremos. Hoy lo que nos interesa es tratar de empezar a pensar un poco sobre el posible impacto de la inteligencia artificial en la toma de decisiones de inversión. Y por qué no, en su momento habrá que hablar en las labores de supervisión, en las labores de marketing, en las labores legales, en fin, porque va abarcando todo el espectro que normalmente se desarrolla a través de los seres humanos, de la inteligencia humana. Poco a poco ha ido abarcando estos temas y ya hay algunas preocupaciones al respecto. Algunas personas piensan que se van a quedar sin trabajo. Otros defienden el tema de que no es que se van a quedar sin trabajo, sino que van a especializar sus funciones. Bueno, eso es todo un reto, todo un tema de análisis, especialmente en este contexto que estamos hablando. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, tenemos que estar frente al concepto tradicional que poco a poco se ha ido conociendo, y es que es el campo de la computación o de la informática que busca desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana. Y aquí es donde la gente se asusta. Algunos le ven elementos positivos, otros no tanto. Pero vaya pensando usted, si es operador, si el que me escucha o la que me escucha es operadora, vaya pensándolo usted de esa línea de labor. Si usted es asesor de inversión, si usted es colocador de productos financieros, vaya también ubicándose en su esquina y empiece a proyectar el espectro de su visión hacia la inteligencia artificial. ¿Qué opina usted al respecto? Y si desea dejarnos sus comentarios abajo de la cajita del video o en la cajita del video, pues con demasiado gusto, o bien lo puede hacer llegar a las direcciones electrónicas que le vamos a dejar en la diapositiva final. En cuanto a las decisiones de inversión, la inteligencia artificial se dice que utiliza algoritmos y modelos matemáticos para analizar grandes volúmenes de datos financieros y extraer patrones ocultos. De esta manera, estos sistemas pueden procesar información en tiempo real y tomar decisiones basadas en datos objetivos. Entonces, el elemento rapidez, el elemento objetividad, el elemento de análisis de cantidades importantes, de volumen importante de datos e información, aparece como una de las grandes ventajas del uso de las herramientas de inteligencia artificial.
De manera que algunos han desarrollado o han utilizado la inteligencia artificial para hacer análisis predictivos. No piense que es la bolita de cristal, pero sí se usa para hacer análisis predictivos. En el mundo financiero no podemos, por más inteligencia artificial y por más inteligencia humana, tener 100% ¿cómo se llama?, de ser total y absolutamente seguros respecto de las cifras que se desarrollen. Siempre hay aproximados, siempre hay sesgos, y eso hay que tomarlo muy en cuenta cuando hablamos de inteligencia artificial, si estamos pensando que es 100% perfecto. Eso no lo es, empezando porque es diseñado por el ser humano y porque agrega la experiencia humana. Puede agregar un elemento de eficacia, pero no necesariamente la seguridad que en ocasiones algunos piensan que debe haber si se utiliza en el sistema o en las operaciones o transacciones financieras en los mercados de valores organizados, por ejemplo. Y entonces se dice que coadyuvan para realizar operaciones predictivas, análisis predictivos, identificar oportunidades de inversión y gestionar riesgos de manera más eficiente. Entonces vayamos pensando en función de lo que hacemos cada uno de nosotros en los mercados de valores desarrollados y lo que ya está haciendo la inteligencia artificial. Pero también vayamos pensando en los elementos humanos, ¿verdad? Siempre tengamos del otro lado de la pesa, ¿verdad? De la romana, del plato, ese elemento humano. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, algunos la han usado para que sus algoritmos puedan examinar datos en grandes cantidades, datos históricos, noticias, redes sociales y otros factores que ayudan a identificar oportunidades de inversión y a evaluar, como dije, el riesgo en esas posibilidades. Pero no solamente es un tema de un análisis frío, también la inteligencia artificial ha facilitado la automatización de las transacciones, de las operaciones de inversión, y entonces se presta, en el buen sentido de la palabra, para que en un mercado profundo haya mayores cantidades y volúmenes de transacciones. Pero esto tiene como contrapeso el tema de que también se requiere la inmediatez en las tomas de decisiones, y la inteligencia artificial, algunos que la defienden dicen, bueno, es que agrega ese elemento de rapidez que en muchas ocasiones el ser humano no tiene. Y vaya usted pensando como inversionista. Porque creo que es relevante que vayamos entendiendo esa línea, ¿verdad? Esa línea específica de la toma de decisiones. Hoy, ¿cómo es que hacemos? ¿Cuál es el proceso que lleva a un asesor a sugerirle o asesora a sugerirle determinada inversión a un inversionista? ¿Cuál es el proceso humano? ¿Cuál es el proceso para recabar información? En el contexto de cada uno de nuestros países, ¿qué es lo que normalmente hacemos? Si ya en su país están usando inteligencia artificial muy desarrollada, pues posiblemente ya estén usando esa inteligencia artificial para esto que acabo de mencionar. Y entonces prácticamente de un producto hecho usted a su cliente, a su inversionista.
Pero está el elemento de toma de decisión, ¿verdad? Porque estoy hablando de la parte a donde se puede generar la propuesta para que el inversionista tome decisiones. Y cuál o quién tiene la seguridad suficiente en este momento de que con el uso de estas herramientas de inteligencia artificial las decisiones vayan a ser más sencillas o las decisiones vayan a ser más acertadas. No sé quién tomará el riesgo de decirlo. Yo tengo la impresión de que adentrándonos en el conocimiento, en el estudio de algunas herramientas de generación de información que utiliza la inteligencia artificial como herramienta para captar, para analizar, usando todos estos algoritmos, pueden dar un producto interesante al inversionista. Pero eso implica que quizás la propuesta al inversionista pueda ser más rápida, más ágil, pero asegurar que es más certera en este contexto actual, que es más segura desde el punto de vista financiero, yo por lo menos en este contexto, en el momento histórico que estamos, no me animo a hacer esa afirmación. Pero conviene advertir al inversionista la importancia de que cuando se le presenta una propuesta de inversión y se conoce y el inversionista conoce que se han usado herramientas de inteligencia artificial, es conveniente que ese inversionista converse un poco con su asesor, porque se supone que ese asesor o el equipo de ese asesor o de esa empresa que le da asesoría usó esa herramienta de inteligencia artificial y debe de conocer cuáles son los elementos que toma en cuenta esa herramienta de inteligencia artificial para llegar y ofrecer un producto determinado o una cartera de productos determinados. Entonces, es conveniente desde el punto de vista del mundo legal de las inversiones que quien propone esté muy claro respecto de cómo es que esa herramienta usa la información y arroja el producto que le va a trasladar al inversionista para que tome su decisión. Y que el inversionista pueda valorar, sea con un asesor de contraparte, en el caso de él, o sea, por su lectura y conocimiento de la materia, si lo tiene, valorar hasta dónde es confiable la herramienta o no. Creo que es importante el aprender a tener en cuenta estos elementos, porque no podemos negar que las herramientas de inteligencia artificial tienen ventajas en las tomas de decisión, ¿verdad? Y algunos las defienden a capa y espada. Todavía no conocemos un reclamo en base al uso de estas herramientas, pero usted puede estar seguro que en su momento van a ver, en el momento en que conozca algún reclamo en base a decisiones tomadas con herramientas de inteligencia artificial, no dude que se lo voy a dar a conocer. Pero que pueden surgir, claro que sí pueden surgir. Pueden surgir y en eso deben de tener mucho cuidado quienes asesoran usando herramientas de inteligencia artificial, porque son responsables de su uso y son responsables de la presentación de la oferta a su cliente, aunque quien tome la decisión como regla de principio sea el inversionista. Entonces hay que tener muy claro hasta dónde llega el nivel de responsabilidad
y hasta dónde llega el nivel de responsabilidad en la propuesta y el nivel de responsabilidad en la decisión. Porque algunos que usan para sus recomendaciones herramientas de inteligencia artificial, podrían pensar que como es una aplicación, es un software, es el nombre que usted le ponga, diseñado por otra empresa, por otra persona, por otra inteligencia, ellos son simplemente un usuario. Y entonces hay cero responsabilidad en el producto que agregue esa herramienta para presentar a su cliente. Y realmente no es así, no es así como se debe de ver. El asesor, la casa de valores, el broker, el que utilice herramientas de inteligencia artificial para incluir información y para pedirle recomendaciones para sus clientes, debe de estar muy claro de qué tipo de información agrega, de a dónde proviene esa información. Y también debe de tener claro cuál es el proceso de análisis que realiza esa herramienta de inteligencia artificial para darle el producto que usted como usuario luego le va a presentar a su cliente. Debe de tener muy claro esos y otros elementos que analizaremos más a fondo a futuro, porque claro que esa herramienta no la escogió el inversionista, esa herramienta la escogió usted como asesor de inversión, la escogió usted como casa de valores, la escogió usted como sociedad de fondos de inversión, la escogió usted como director del departamento de asesoría económica de su puesto de bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces esa elección no la hizo el inversionista, la hizo su empresa. Y entonces puede surgir una culpa en la escogencia. Si hubo negligencia en la escogencia de la herramienta o si hubo negligencia en la aplicación de la herramienta. De manera que vayan viendo ustedes, los que están del lado de quienes ofrecen el servicio en base a herramientas que compran, que alquilan, que arriendan, que contratan para luego ofrecer a sus clientes, deben de estar muy claros respecto de ese elemento también. Y el inversionista debe también, como lo dijimos antes en podcasts anteriores, debe tener muy claro su posición y que la información que brinda a su asesor para efectos de que la filtre y la procese en la herramienta de inteligencia artificial es información cierta, es información veraz, que es información verificable, ¿verdad? Para empezar, y el hecho de que la decisión sea única y exclusiva del inversionista no hace inmune, en el caso que estamos hablando del uso de inteligencia artificial, no hace inmune a quien le asesoró, ni hace inmune desde el punto de vista legal a quien diseñó y elaboró la herramienta. Eso es fundamental tenerlo presente. Estamos hablando del mundo legal de las inversiones y entonces cuando ya entra un elemento técnico y novedoso o tecnológico y tan novedoso como la inteligencia artificial, tenemos que expandir el pensamiento del operador legal hacia esas atmósferas, hacia esos escenarios, hacia esos ambientes. Y eso es lo que también le invito a usted que haga de acuerdo a la función que usted desarrolla. Entonces, claro que hay ventajas de las herramientas de inteligencia artificial, ¿verdad? Algunas de esas algunas de esas ventajas. Muy bien, para ir finalizando, quisiera referirme rápidamente a algunos de los desafíos y consideraciones que
que algunos expertos mencionan sobre el tema, sobre este tema específico del impacto de la inteligencia artificial en la toma de decisiones de inversión. Uno de ellos es que la dependencia excesiva de los algoritmos de la inteligencia artificial puede llevar a una falta de control humano, y entonces esto podría exponer a los inversionistas a riesgos desconocidos. Bueno, precisamente lo mencionamos de una forma diferente cuando hablamos del tema legal con respecto a que el usuario de estas herramientas de inteligencia artificial debería de conocer cómo es que se elabora ese análisis de parte de esa inteligencia artificial. Cómo realiza su análisis para luego dar el producto que le va a ofrecer al inversionista. Sin embargo, si quien desarrolló la herramienta considera que es un tema de propiedad intelectual, un tema confidencial, entonces va a tener límites con respecto a la explicación. Esto es algo que hay que aterrizar muy bien en una relación de servicio de esa naturaleza. Porque la idea es que el dador del servicio, en el caso que estamos hablando de un asesor de inversión, de un puesto de bolsa, una sociedad de fondos de inversión, etcétera, no vaya a caer precisamente en el riesgo de que luego un inversionista le diga: no, yo no acepto su servicio porque realmente me está llevando hacia riesgos que no conozco, porque no sé cómo elaboran ese proceso de análisis. Su herramienta no sé cómo lo hace. Pero aquí hay que tener claro de que no se trata de conocer la receta, ¿verdad? No se trata de conocer la receta de la Coca-Cola ni del pollo frito, ¿no? Se trata simplemente de saber un poco el proceso que la herramienta de inteligencia artificial realiza para poder entender las características del fruto de ese análisis. Tenemos otro elemento a considerar, y es que se dice que las herramientas de inteligencia artificial, cuando se usan, por ejemplo, en la realización de transacciones del trading, en el trading podrían crear fluctuaciones de mercado y consecuentemente burbujas especulativas. Esto fundamentalmente por un efecto de la naturaleza misma de las herramientas que se usan en estos procesos de inteligencia artificial en el caso de transacciones de trading. Precisamente se habla de que los algoritmos de alta frecuencia que se usan en las estrategias y se aplican en las estrategias de trading por medio de la inteligencia artificial pueden generar un aumento de la volatilidad y dificultar la estabilidad del mercado. Entonces, son elementos que hay que analizar muy bien y profundizar oportunamente para efectos nuestros y de cada uno de nuestros mercados en nuestros países, tener la claridad que necesitamos. Igualmente, se habla de la falta de transparencia en los modelos y algoritmos que se utilizan o que fueron utilizados en el diseño de la herramienta de inteligencia artificial, y que esto puede generar desconfianza en los inversionistas y dificultar entonces la comprensión de cómo se toman las decisiones. Bueno, eso lo mencioné anteriormente. De manera que hay que tener muy claro ese tema dentro de los límites
que los principios legales van a permitirlo, ¿verdad? Y por último, se habla del riesgo de la sobreoptimización. Hablamos de que una de las ventajas de la inteligencia artificial es la capacidad que tiene para analizar grandes cantidades de datos. Y entonces lo que se sostiene aquí es que existe el riesgo de la sobreoptimización cuando precisamente se ajustan demasiado a los datos históricos, y entonces esa herramienta de inteligencia artificial tiene poca capacidad para adaptarse en el tiempo a otras condiciones que el mercado vaya presentando. Entonces, eso puede establecer desfases entre el momento en que se ha generado ese proceso y el momento de toma de decisión, de manera que es algo a definitivamente tomar en cuenta para los procesos de uso de análisis de inteligencia, las herramientas de inteligencia artificial en la toma de decisión, de inversiones. Vamos a dejarlo hasta aquí en este momento y vamos a continuar poco a poco de acuerdo a cómo vayamos encontrándonos algunos datos o usted precisamente nos vaya solicitando el desarrollo de algunos temas en el mundo legal de las inversiones. Cualquier inquietud que tenga sobre lo que hablamos, sobre un subtema de este que hemos desarrollado hoy, puede comunicarnos por medio del WhatsApp o bien del correo electrónico o a través de la cajita de comentarios abajo de este video. Por lo demás, ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes y nos vemos en una próxima entrega del mundo legal de las inversiones. Mi deseo es que Dios le esté bendiciendo en absolutamente todo. Hasta pronto.